vida has oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches si alguien va a seguir diferidamente esta Eucaristía. Lo importante es encontrar este espacio a lo largo de nuestra jornada para poder encontrarnos a nosotros mismos en Dios y al mismo tiempo permitir que su palabra nos siga alimentando la fe, nos mantenga firme la esperanza de que algún día será mejor la situación que vivimos, mejore, que podamos en el nombre del Señor comenzar todo para que Dios no retire su favor de nosotros. Y en esta Eucaristía tenemos presentes las intenciones de Miguel Ángel Escobedo, Cornelio Zambral. Pedimos por el eterno descanso de María del Carmen Garay Aguirre. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y en la presencia de Dios reconocemos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones. Concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo viví en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Keleías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros, si no,
te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los jóvenes, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque estos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión
te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel. También a ti, tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda, ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle a prueba y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel que de ustedes no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Para nuestra meditación de la palabra de Dios, hermanos, permítanme compartir una breve reflexión. A pesar de que la primera lectura es bastante larga porque es una historia completa, como una pequeña novelita, ¿verdad?, que quiere dejar en claro una enseñanza respecto a esa actitud típica de los hombres
de entrar al terreno del engaño, de la mentira, de la calumnia. Y es una historia pues muy verosímil, es decir, que puede seguir aconteciendo hoy en día. Nos ponemos, no pocas veces, en la tentación de caer en el mismo engaño. Nos ponemos en la tentación de caer en la mentira. Y a veces decimos que son mentiras piadosas. Pero definitivamente, hermanos, la enseñanza que Jesús nos muestra en el Evangelio es que hay de criterios a criterios. Hay criterios humanos justos, buenos, halagüeños, pero hay otros criterios humanos, y sobre todo en sede de tribunales, que son engañosos, mentirosos. De tal manera que Jesús, justo juez, delante de aquella mujer pecadora, establece el criterio no de la ley de Moisés, sino de la ley de la caridad, de la ley de la solidaridad humana, porque ¿quién no ha cometido el pecado de que se le acusa a aquella mujer? La verdad, hermanos, es de que los seres humanos, habiendo pecado contra el Señor, habiendo contraído ese mal de fondo que llamamos pecado original, quedó muy vulnerable. Y los más peligrosos enemigos del ser humano son, de acuerdo con la palabra de Dios, el demonio, el mundo y la carne. Se decía antes ese término que ya casi no utilizamos, pero que dice mucho, la concupiscencia de la carne. ¿Cómo se combate al mundo? Y dice la Escritura, pues no coludiéndote con el mundo, navegando a veces contracorriente, porque el mundo te va atrapando, te va jalando. El mundo tiene su propia manera de ver la vida, tiene su cultura, pero debemos revisar si es una cultura conforme a Dios. De tal manera que la Escritura nos previene, no os ajustéis, dice la palabra de Dios, a la manera como se vive en este mundo. No seáis mundanos. Y los cristianos somos verdaderamente un navegar contracorriente. A veces tenemos que reaccionar contra nosotros mismos porque ya hemos tomado un camino equivocado. Hay que dar marcha atrás. ¿Y cómo se combate el maligno? Pues el maligno se combate con esa certeza del amor de Dios. Por eso dice la Escritura, con el yelmo de la esperanza, con el escudo de la fe, con la espada de la caridad. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con espíritus malignos, dice Pedro, etc., ¿no? O sea, al enemigo se le tiene que estar combatiendo, porque es cada vez más sutil en lastimar nuestra naturaleza. Pero ¿qué hacer cuando el problema se coloca en el ámbito de la carne, de la concupiscencia de la carne? Y este es el problema de esos dos jueces ya ancianos que no pudieron controlar el ímpetu de su pasión. Este tiempo de Cuaresma, por ejemplo, nos invita a entrar al campo de la penitencia. Y la penitencia es precisamente una conversión del corazón, un reordenamiento de la vida y un ir en contra de estas tendencias naturales. Por eso la penitencia es refrenar las pasiones,
Pero al parecer estos dos viejos no solo no refrenaban la pasión, sino que cayeron en la mentira, en el engaño y lo peor, en la calumnia. De tal manera, hermanos, que debemos de estar lejos de estas intrigas que son humanas, pero que son verdaderamente maléficas, especialmente si se levantan contra un inocente, como el caso de Susana, contra un inocente como puede ser un niño, contra un inocente como puede ser un anciano, una anciana. Es pérdida de humanidad. Por eso Jesús realza la humanidad cuando aquella pecadora le levanta el rostro y le pregunta: ¿te han condenado? No, Señor. Pues yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Refrena tus pasiones, corrige tu vida. Y eso es, en fondo, hermanos, lo que el Señor quisiera decirnos a cada uno de nosotros a través de las líneas de estos textos sagrados. Que Dios nuestro Señor nos ayude, porque seguimos siendo frágiles, seguimos siendo quebradizos, seguimos siendo seres pasionales. Y tenemos que aprender el camino de la penitencia, de refrenar ese ímpetu que, si no se cuida bien, conduce irremediablemente hacia la calumnia, la mentira y el engaño. Que Dios nos libre de los males que nos aquejan y que nos dé la fuerza de su Santo Espíritu para enmendar el corazón y caminar recto ante aquel que es la luz del mundo, para que con esa luz sigamos siendo nosotros mismos luz del mundo y sal de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, y así celebramos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, y así celebramos la cena pascual. Porque tú solo eres santo, Señor. Queremos cantar tu misericordia. ¿Quién podrá contar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, y así celebramos la cena pascual. Lávame, Señor, de mis culpas, que yo limpio de todo pecado. Oremos juntos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a que nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarnos con alegría nuestras almas ya purificadas, con fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Rogelio, pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, atiende nuestras necesidades temporales, materiales y espirituales, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los santos, con San Francisco, Santa Clara, San Jerónimo, San Antonio de Padua, San Pedro y San Pablo, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradeciendo al Señor todo lo que permite en nuestra vida, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Digamos juntos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Como busca la sierva las fuentes del agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva las fuentes del agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones. Fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios misericordioso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Vayamos en paz. Que tengan todos un feliz día.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.